Hola amigos, estamos en un nuevo programa de Tiempo con Dios por nuestro canal católico Ñandez Yarañé. Y antes que nada vamos a pedir al Espíritu Santo que sea Él quien conduzca este programa, quien ponga las palabras en mi boca para que cada palabra llegue al corazón. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, que hable lo que tenga que hablar y cómo hacerlo, que calle lo que deba callar y cómo debo callar, y que obre como debo hacerlo para la gloria del Padre, el bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para poder escuchar, memoria para poder retener, capacidad para poder entender, gracia y eficacia para saber transmitir. Ilumíname para empezar, guíame para progresar y perfeccióname al terminar. Que así sea siempre y en ti espero, porque tú eres el amor del Padre, del Hijo y del mío también. Y a ti, Madre Santa, Madre amada, te pedimos que nos tomes de la mano a cada uno de nosotros y nos conduzca a tu Hijo. Y te decimos, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Hoy quiero hablar un tema muy común para nosotros que se llama las preocupaciones. Resulta que quien más quien menos tiene alguna que otra preocupación. ¿Y qué significa preocuparse? Ocuparse antes de que eso ocurra. Nuestra mente muchas veces nos juega una mala pasada porque viene la tentación para mostrarnos cosas negativas que ni siquiera ocurrieron, pero que como escapan de nuestras capacidades, nos llevan a que nuestra mente trabaje de más, pensando en cosas que pueden dañar o que pueden afectar al día a día o que pueden causar heridas y nos quitan la paz, porque ese es el fin de las preocupaciones, quitarnos la paz que el Señor nos quiere dar. Cuando nos quita la paz, resulta que nosotros terminamos apartándonos de Dios y perdemos muchas veces el sueño, otros el apetito, otros comen todo lo que encuentran, se pierde la alegría, se pierde la paz, se pierde la tranquilidad, se pierde el sueño y tantas otras cosas. Cuando quizás eso que tu mente te está diciendo que va a ocurrir, todavía no ocurrió. ¿Qué nos dice la palabra de Dios al respecto? Que tenemos que aprender a buscar al Señor y a confiar en Él, a depositar todas nuestras preocupaciones a sus pies y a confiar en Él haciendo lo que a nosotros nos corresponde. Pero la preocupación encapsula la mente y la persona no puede ya pensar en otra cosa. Hay personas que se han enfermado de tantas preocupaciones y resulta que no nos damos cuenta que estamos perdiendo vida. Esa vida que ya no se puede recuperar, ¿verdad? Porque cada día que pasa es un día que lo hemos vivido y que ya quedó para atrás. Y finalmente no podemos disfrutar de las bendiciones que nos da el Señor. Hay cosas que podemos resolver.
Eso está en nuestras manos. Pero hay cosas que ya están apartadas de nosotros y que no dependen de nosotros. Entonces, ¿a quién vamos? ¿A quién clamamos? Y a nuestro Dios. El grave problema es que se clama a Dios, pero muchas veces no se confía en Dios. Y ahí se viene abajo la fe. Cuando yo le pido algo a Dios, y eso está en el capítulo 11 de Marcos, dice, todo lo que pidan en una oración llena de fe, crean que lo han obtenido y lo obtendrán. Primero tengo que creer que el Señor me puede solucionar mi problema o la situación que me preocupa. Resulta que una cosa es lo que nuestros ojos humanos ven, pero otra cosa es la solución que Dios le puede dar al problema. Y Dios tiene una solución para cada problema, aunque nuestros ojos humanos no lo puedan ver. Dice en 1 Corintios 10 que cuando Dios permite que llegue una situación adversa a nuestras vidas, Él ya tiene una puerta de salida. Es decir, se puede solucionar, pero con Dios. Y nosotros tenemos que aprender a confiar en Él. Y el problema de la preocupación es que nosotros queremos solucionar todas las cosas. Y Dios está ahí para cuando necesite. Y a veces ni siquiera se confía en su poder. Acuérdense que nuestro Dios es el Dios de lo imposible. ¿Y qué es imposible para Dios? Nada. Él lo puede todo. Pero confiamos, creemos, acudimos a Él, o a veces nos quedamos con esa preocupación que nos ganó y aunque se acude a Dios, se reza, pero no se cree. El problema está ahí. Entonces, busquemos con Dios las soluciones. Acudamos a Dios, entendamos que Él tiene un camino, una solución y que por algo, Él permitió que ocurra tal o cual cosa. Cuando Dios permite algo en nuestras vidas, porque Dios nunca nos manda los males, sino todo bien viene de Dios, todo mal viene, como dice allá en el capítulo 1 de Santiago, de nuestras malas ambiciones, de lo negativo que está en nuestros corazones. Cuando Dios permite, es por algo. Porque Dios, de eso malo que nos pasa, que no viene de Él, Él puede quitar algo bueno. Y entonces tenemos que sentarnos a analizar con el Espíritu Santo, no solos. Porque ahí radica el grave problema. Mi mente comienza a pensar esta solución, esta es la otra solución, esta es la otra solución. Y a veces ni siquiera se encuentran las soluciones, pero a Dios se deja de lado. Acuérdense, en el Salmo 127 dice, todo lo que se construya sin Dios fracasará. Y tenemos que construir con Dios nuestra vida, tenemos que buscarle a Dios, tenemos que hacer las cosas con Dios y tenemos que confiar en nuestro Dios que es tan poderoso que para Él nada es imposible y que sí se pueden solucionar las cosas. Vivimos en un mundo absolutamente pesimista. Entonces, siempre estamos mirando todas las cosas en negro. Y el Señor nos llama a depositar en Él nuestra confianza. Pero para eso tenemos que aprender a permanecer con Dios. Y permanecer con Dios implica salir de todas las cosas malas que Dios nos muestra que puedan estar en nuestra vida y que pueden dañar nuestro relacionamiento con Dios. Permanecer con Dios implica primero acercarme a Dios. Y Él, que es tan amoroso, que es puro amor, que nos ama tanto, nos abre sus brazos para recibirnos, para sanarnos, para purificarnos, para limpiarnos.
y para tenernos siempre con Él si nosotros queremos. Porque nosotros tenemos que querer estar con Dios. Nosotros tenemos que decidir permanecer con Él. Y si decimos que sí, Él nunca se aparta de nuestras vidas. Volvemos enseguida con más tiempo con Dios. Seguimos con nuestro programa Tiempo con Dios. Estábamos hablando de las preocupaciones, aquello que nos quita la paz. ¿Y qué dice la palabra de Dios referente a las preocupaciones? No se preocupen, dice en el capítulo 12 de Lucas, versículo 22. No se preocupen por la vida pensando que vamos a comer. No se inquieten por el cuerpo, con qué nos vamos a vestir, porque la vida es más que el alimento y el cuerpo más que el vestido. Miren las aves, no siembran ni cosechan, no tienen despensa ni granero, y sin embargo, Dios las alimenta. ¿Cuánto más valen ustedes que las aves? ¿Somos conscientes del valor que tenemos para Dios? Porque Dios nos ama muchísimo a cada uno de nosotros, como dice allá en el capítulo 10 de Juan, Él nos conoce a cada uno de nosotros por nuestro nombre. Y Jesús es nuestro buen pastor que viene para guiarnos. Y si se ocupa de las aves, que son tan pequeñitas, ¿cuánto más de nosotros a quien Dios llama hijos? Y Dios no es mentiroso, sino es pura verdad. Y cuando nos llama hijos es porque nos considera hijos y porque nos ama como hijos. Dice, además, ¿quién de entre ustedes, por mucho empeño que haga, puede añadir un medio metro más a su estatura? Entonces, si ni siquiera las cosas más pequeñas están al alcance de ustedes, ¿por qué inquietarse por las mayores? Miren los lirios que no hilan ni tejen. Pues bien, yo les declaro que ni el mismo Salomón en toda su gloria se vistió como uno de esos lirios. Y si Dios en el campo da tan lindo vestido a la hierba que hoy florece y mañana se echará al fuego, ¿cuánto más hará por ustedes, gente de poca fe? Bueno, entonces nos muestra, ¿verdad?, que Dios se ocupa de todo y que Dios no se olvida de nosotros, como muchas veces piensa el ser humano. No, por el contrario, Él está atento a nuestras necesidades, Él está atento a lo que a nosotros nos preocupa, pero está esperando que nosotros nos ocupemos. Y muchas veces la ocupación que tenemos que tener es la de la oración. Tenemos que rezar con fe, sabiendo de que el Señor va a obrar en su tiempo, en su momento. Jesús nos decía, manténganse siempre atentos y orando para no caer en la tentación. Y esa oración tiene que estar siempre en nuestras vidas. Pero a veces le gana a la persona la preocupación porque es como que engloba su mente. Y eso no le deja pensar en otra cosa, no le deja dormir, porque le quita el sueño, le quita la paz, hace que la persona se vuelva de un mal carácter. Y finalmente, ¿qué se consigue? Y más problemas. En vez de que sea uno el problema, este se agranda. Y eso se llama tentación, que lleva al pecado. Por eso tenemos que tomar conciencia. ¿Qué tengo que hacer según dice la palabra de Dios? Creo que el Señor se está ocupando de lo que le pido. Me detengo a analizar mi vida, a mirarme interiormente, a ver qué yo tengo que cambiar, qué yo puedo hacer. Y eso solamente se logra cuando damos tiempo a Dios. A veces ni siquiera el tiempo se da a Dios, no, se reza apurado, con de ida aquí a allá.
Y para tantas cosas tenemos tiempo, hasta para mirar el celular, pero no para Dios. Y algo que lamentablemente ocurre es que las personas en su desesperación muchas veces buscan a Dios, pero en su desesperación ni siquiera saben cómo buscar a Dios ni cómo solucionar las cosas. Tenemos que aprender a dar espacio a Dios en nuestra vida todos los días, sabiendo de que Él va a obrar siempre, que Él no se equivoca y que Él está pendiente de todas las cosas que nosotros necesitamos. Tenemos que entender el amor de Dios. ¿Cuál es el fin de Dios cuando nos ama tanto? Es que nosotros no lleguemos a la perdición, sino que podamos salvarnos. El querer de Dios es que nosotros podamos llegar a vivir felices en esta vida y que podamos llegar a la salvación. Dios, cuando nos creó, no nos creó para sufrir, ni para pasar mal, ni para que vivamos preocupados. No, por el contrario, nos creó para que seamos felices, para que disfrutemos de las bendiciones que Él nos da. Nos creó para que nosotros estemos siempre con Dios y que decidamos servirle a nuestro Dios, que es el que nos provee de todo lo que nosotros necesitamos. Él se ocupa, fíjense, de todo lo de la naturaleza. Dios se ocupa. Y toda la naturaleza Él puso a disposición del ser humano. Creemos entonces en esa magnanimidad de Dios, en ese Dios todopoderoso, para quien nada es imposible, o nos centramos muchas veces en el problema y ese problema nos quita la paz y termina hasta apartándonos de Dios, porque cuántas personas muchas veces en su problema se enoja con Dios. ¿Y de qué le sirve? Lo peor que podemos hacer en esta vida es apartarnos de Dios. Nunca tenemos que apartarnos de Dios, porque fuimos creados, diseñados para vivir bajo sus alas protectoras. Pero como Jesús dice, ¿verdad?, en el Evangelio de Lucas, ¿cómo quisiera tenerle a todos ustedes bajo mis alas, como una gallina tiene a sus pollitos? Pero ustedes no quieren. Y ahí está el problema. A veces quiero vivir mi vida de acuerdo a lo que a mí me parece. Y eso termina apartándome de Dios. Nosotros tenemos que vivir de acuerdo a la palabra de Dios. Y para eso tenemos que dar tiempo a conocer la palabra de Dios, tenemos que meditar la palabra de Dios, tenemos que razonar la palabra de Dios y llevarla a la práctica. Y esa es una decisión personal. A vos que sos mamá joven o papá joven, da tiempo en tu vida a instruirle, a enseñarle a tu hijito o a tu hijita de la palabra de Dios. Esa es la mejor herencia que le podés dejar. No radica la buena herencia en lo material que le puedas dar o en lo intelectual que le puedas dar también. La mejor herencia es la espiritual. Porque si le tiene a Dios en su vida, ese niño o esa niña va a crecer confiando en Dios y va a aprender de que hay un Dios que nunca le va a desamparar, que nunca le va a dejar ni solo ni sola y que siempre va a estar para todo lo que necesite. Eso es lo que hoy tenemos que entender. Así como le enseñamos a un niño, así también hoy tenemos que llevar eso a nuestra vida práctica, sabiendo de que el Señor jamás nos va a dejar y que nos va a dar lo que necesitamos. Por eso dice, ¿verdad? ¿Cuánto más hará por ustedes, gente de poca fe? A veces el ser humano no magnifica lo importante que es tenerle a Dios en la vida. A veces el ser humano no se da cuenta de
que al apartarse de Dios está perdiendo la posibilidad de salvación. Volvemos enseguida con más tiempo con Dios. Volvemos con nuestro programa Tiempo con Dios y estábamos hablando de las preocupaciones. En el capítulo 12 de Lucas, versículo 29 dice: no estén siempre pendientes de lo que comerán o beberán, no se atormenten. Los que viven para el presente mundo se preocupan por todas estas cosas. Ustedes, en cambio, piensen que su Padre sabe lo que necesitan. Por lo tanto, trabajen por su reino y Él les dará todas estas cosas por añadidura. Aquí está el secreto. A veces el ser humano, de tanta preocupación que tiene, vive atormentado o atormentada. Sin embargo, acá nos dice que tenemos que ocuparnos de las cosas de Dios, vivir en el reino de Dios. Y eso implica que Jesús sea el Rey de cada una de nuestras vidas. Nosotros no podemos vivir la palabra de Dios sin conocerla. Primero tenemos que conocer, después tenemos que aceptar para poder llegar a la práctica de esa palabra de Dios. Y qué importante es dar tiempo para aprender. Ahora somos re bendecidos con el canal católico Ñandeyar Añé, que tenemos varios cursos de Biblia donde podemos ir analizando, meditando y entendiendo el querer de Dios para cada una de nuestras vidas. Ningún personaje que aparezca en toda la Biblia no tiene algo que enseñarnos. Todos tienen algo que enseñarnos para que hagamos o para que nunca lo cometamos. Pero todos nos enseñan. La palabra de Dios trae la sabiduría de Dios y nos muestra, ¿verdad?, tanto que tenemos que aprender. Por eso, el vivir preocupados es el desconocimiento de Dios. Y como bien dice acá, por lo tanto ustedes trabajen por su reino y Él les dará todas estas cosas por añadidura. Trabajemos por el reino de Dios. Busquemos a Dios. No dudemos del poder de Dios. Para Él nada es imposible. No te desesperes, no te preocupes, ocúpate. Date un tiempo con Dios, andate a la misa, andate al Santísimo, o aunque sea entrar en oración, como dice allá en el capítulo 6 de Mateo, cuando quieras hablar con Dios, entra en tu pieza, cierra la puerta y habla con Él, que Él conoce lo que hay en tu corazón. Pero date ese tiempo con Dios. Pedile al Espíritu Santo, primero, que te dé esa tranquilidad, esa paz, y analizar tu vida, qué hay que cambiar, qué está mal, qué no estamos haciendo nosotros. ¿Por qué? Porque muchas veces nos preocupamos por las cosas, pero nosotros no cambiamos lo que sabemos que tenemos que cambiar. Y finalmente, sigue el problema, sigue la preocupación y muchas veces hasta se agranda el problema. Por eso, aprendamos a no tener miedo, sino a confiar en Dios. Dicen que en la Biblia la palabra de Dios, no temas, aparece 365 veces. Una vez por cada día del año. El Señor no quiere que tengamos miedo. El Señor nos quiere mostrar su presencia, que está con nosotros y que nunca estamos solos. Jesús dice en el capítulo 8 de Juan: yo sé que nunca estoy solo porque yo hago lo que a Él le agrada y yo sé que el Padre está siempre conmigo. Ese es el secreto para poder estar con el Padre.
hacer lo que a Él le agrada. Por eso la palabra de Dios nos llama a apartarnos de los males y a entender que el camino para poder seguir con Jesús es mantenernos en estado de gracia. Estado de gracia significa sin pecado. Y buscar siempre el estar en todo momento con Dios. Eso no quiere decir rezar las 24 horas, pero sí quiere decir comencemos nuestro día con Dios, que acabemos nuestro día con Dios y que durante todo nuestro día, todo lo que hagamos, pongamos en manos de Dios. Lo que escapa a nuestras manos no podemos solucionar, pero sí hay un Dios que puede hacerlo. Confiemos en Él. No nos desesperemos, porque muchas veces el ser humano pone su confianza o en las riquezas o en las cosas materiales y finalmente eso no implica de que la persona no tenga preocupaciones. Lo mismo tiene problemas. Entonces, solucionó, capaz, hay cosas que se pueden solucionar, pero hay muchas cosas que no puede solucionar. ¿Qué significa? Algo que Jesús nos enseñó en Juan. Sin mí nada pueden hacer. Seamos conscientes que necesitamos de Jesús, que tenemos que buscarle, que tenemos que permanecer con Él, que nunca tenemos que dudar de su poder y confiar que Él puede solucionar todas las cosas. Si nos vamos a los evangelios encontramos que Él a todas las personas que llegaron junto a Él le solucionó el problema. Todos los que confiaron en Él. Hubieron algunos que se alejaron de Jesús porque no confiaban en Él. Entonces, ¿dónde está el problema? La confianza y la falta de fe. El que no confió y se fue sin un resultado positivo. Pero aquel que confió, aquel que creyó, aquel que permaneció con Jesús, ese obtuvo el resultado positivo. Llevemos eso en este momento a nuestra vida. Creemos que para Dios nada es imposible. Somos conscientes que nuestro Dios es todopoderoso, es decir, puede hacer lo que yo no puedo hacer. Puede llegar al corazón de aquella persona que yo no puedo llegar. Puede hacer escuchar palabras a aquella persona a la cual yo no puedo. Puede transformar la vida de aquella persona que hoy me parece imposible. Sin embargo, ese es nuestro Dios, el que todo lo puede y de quien nunca, pero nunca tenemos que dudar, porque Él es Dios. Nosotros somos seres humanos y somos limitados, pero Él no. Él es Dios. Él nunca se cansa, Él está atento a todo lo que nosotros le decimos las 24 horas. Él está con nosotros las 24 horas. Y Él quiere que nosotros estemos apartados de los males y cada día más cerca de Dios, obrando de acuerdo a todas las enseñanzas que nos da el Señor en su palabra. Ahora tenemos que hacernos tiempo para alimentar nuestro espíritu de la palabra de Dios. ¿Cómo se alimenta el espíritu? Leyendo la palabra de Dios, meditando la palabra de Dios. La propia iglesia nos da una lectura para cada día. O sea, en realidad son varias lecturas, ¿verdad? Cada día. ¿Será que hacemos? Dice en el capítulo 1 de Romanos, la palabra de Dios es fuerza de Dios. Creo, me tomo el tiempo de leer palabra de Dios o dejo que el tormento de la preocupación ni siquiera me deje leer su palabra y no pueda confiar. Si es así, que estás tan atormentado o tan atormentada por la preocupación, comenzar rezando un Padre Nuestro y después sentate y lee el Evangelio y lee la palabra de Dios
Llénate de esa palabra de Dios. Capaz al principio te va a costar, pero vas a ver que cuando pones en práctica eso, esa palabra de Dios va a calmar tu corazón, tu mente, te va a devolver la paz y la tranquilidad. Quizá el problema tenga un proceso para solucionar, pero todo ocurre en el tiempo de Dios. Entonces, seamos parte de ese proceso. En ese proceso el Señor nos va a mostrar tantas cosas y tantas experiencias espirituales que nos va a ir llevando a entender que para Dios nada es imposible y que Él sí puede solucionar aquello que te quita el sueño, aquello que no te da paz, aquello que no te deja vivir con tranquilidad. Volvemos enseguida con más tiempo con Dios. Volvemos con nuestro programa Tiempo con Dios. Estábamos hablando de las preocupaciones. En 1 de Pedro 5, versículo 7 dice: depositen pues en Él todas sus preocupaciones, pues Él cuida de ustedes. ¿Qué tan dispuestos estamos a poner ante los pies de Jesús cada una de nuestras preocupaciones? Ocuparnos de lo que está a nuestro alcance, sea que tengamos que comenzar por la oración, porque es la primera ocupación que tenemos que hacer. Cuando depositamos a los pies de Jesús las preocupaciones, comenzamos rezando, pidiéndole a Él su intervención, pidiendo perdón, porque acuérdense que para comunicarnos con Dios lo primero que tenemos que hacer es pedir perdón por nuestros pecados, porque no somos dignos de hablar con Dios sin pedir perdón. Y muchas veces, quizás no haya pecado, pero haya faltas. Y eso impide que pueda comunicarme con Dios. Entonces, poner a sus pies, confiar en Dios, entrar en oración y tener la seguridad de que Él nos está escuchando, de que Él nos va a responder y de que Él nos va a mostrar la solución del problema. El grave problema realmente cuando acudimos a Dios es que muchas veces no somos obedientes a lo que nos pide. Y hay muchas cosas que tienen que comenzar por nosotros. Tenemos que clamar a Dios, tenemos que pedirle a Dios y tenemos que entrar dentro de la obediencia, sabiendo que ese es el camino, no hay otro. Jesús, cuando nosotros le obedecemos, nos da los resultados. Cada uno tiene que examinar su vida, dejar que esa luz de la palabra de Dios nos ilumine a nosotros, que seamos siempre portadores de la paz de Dios. Y aunque el problema todavía persista, poder vivir en paz, confiando en que tenemos un Dios que es todopoderoso y que nunca nos va a fallar. Y como les decía anteriormente, Él tiene una solución para cada uno de los problemas que podamos estar viviendo. Bueno, Señor, te damos gracias. Gracias por la vida, por la salud, por la familia. Gracias por la paz. Tú dijiste, mi Dios, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie llega al Padre si no es por mí. Que entendamos que no hay otra manera de llegar al Padre. Que entendamos que tenemos que vivir de acuerdo a tu palabra, cumpliéndola, obedeciéndola y por sobre todas las cosas, confiando en ti, sabiendo que para ti nada es imposible. Gracias por tu amor infinito. Gracias por estar siempre con nosotros. Llénanos de tu paz. Te pedimos, mi Dios, que nos bendigas a cada uno de nosotros
que bendigas a nuestras familias, que toques el corazón de aquellos que todavía no te conocen, para que te conozcan. Y bendice también, Señor, a todas y cada una de las personas que están en nuestros corazones y en nuestras oraciones. Llénanos de tu paz. Y a donde nos vayamos, que seamos instrumentos de tu paz, de tu amor, de tu tranquilidad, pero por sobre todas las cosas demostremos que tú vives en cada uno de nuestros corazones. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Que Dios los bendiga a todos y nos vemos en el próximo programa de Tiempo con Dios.